Bien, chicos, el día de hoy, esta semana, vamos a abordar la otra función, que es la tercera de las cuatro funciones más relevantes de la administración, que es la dirección. Vamos a ver qué habilidades adicionales a las que hemos visto. Recordarán que ya hemos abordado de manera escueta alguna clasificación, que son las habilidades gerenciales en sus tres dimensiones: las conceptuales, las técnicas y las humanas. Ahora vamos a ver distintos tipos de clasificación, además de otras actividades y procedimientos muy relacionados con la dirección, como por ejemplo el promover el trabajo en equipo, la motivación, el manejo de conflictos, la toma de decisiones que tiene que tener un gerente en el nivel de puesto que esté, sea primero, segundo o tercer nivel de atención. Doctora, disculpe, ¿me podría dar el permiso para compartir? No, no puedo compartir. Sé que te lo había dado, disculpa, yo sí. Eh, Así también, ¿qué pasos o procedimientos podría tener todo gerente, un jefe de departamento, un jefe de servicio, para manejar alguna situación de conflicto? Que ahora lo vemos, puedes expandir, listo. La siguiente, esto ustedes ya lo conocen, es la tercera función de las cuatro más importantes, que lo que permite es que todo gerente tenga la capacidad de conducir, motivar, conseguir seguidores, hacer el rol de un líder que pueda ser capaz de influir en el accionar de todos sus empleados, con el propósito de formar una buena cultura organizacional, con el propósito de cumplir las metas, pero a través de habilidades. Dentro de esas habilidades están las habilidades comunicacionales para poder ser eficaces y eficientes. Dentro de esas habilidades también está el poder tener la capacidad de resolver conflictos. La siguiente, por favor. Otra función importante dentro de esta función de dirección, otra subfunción importante, es el rol que se le da a la dirección en el ámbito de permitir coordinar el trabajo entre todas las unidades que forman parte de la empresa, del hospital y centro de salud. Ese tipo de coordinación, eh, mediante un trabajo colaborativo, no de competencia, sino bien colaborativo, se puede lograr a través de un buen liderazgo, ¿no? El cual va siempre a promover la integración y la coordinación entre las diferentes unidades orgánicas a través de un mantenimiento horizontal, ¿no?, de trabajo, persiguiendo el mismo objetivo y metas institucionales. La siguiente es una de las cuatro funciones que busca conseguir resultados, al igual que las otras tres, pero a través del rol que tiene el gerente. Y ese rol es un rol de autoridad. En el puesto que esté todo gerente es un jefe de un grupo de personas. Por lo tanto, tiene un rango de autoridad que va dependiendo si está en el primer nivel, en el segundo o en el tercer nivel de los cargos gerenciales. Si está más cerca de los trabajadores, es el primer nivel. Si está en el medio, es el segundo nivel, gerentes de nivel medio, y en la parte superior, los gerentes de alto, generalmente son máximas autoridades. Y para esta función, esta va a tener en cuenta algunos aspectos que tienen que ser cualidades del administrador. ¿Cuáles son esos? Uno, la capacidad para tomar decisiones, no delegar. Se puede delegar funciones, sí, pero lo que nunca se delega es su responsabilidad como autoridad. Eh, si ustedes preguntan, ¿un buen gerente puede delegar?
puede delegar, pero algún tipo de decisión. Un ejemplo, están expuestos a decisiones programadas, a decisiones del día a día, como por ejemplo el trámite de una contratación de recursos humanos o un trámite de aprobación de un permiso para un trabajador, sería un tipo de decisión programada. Pero si estamos frente a la adquisición de un tomógrafo, a la adquisición de 100 trabajadores, a la contratación de 100 trabajadores para mi área, eh, esos procedimientos están bajo una decisión no programada, que van a requerir algún cierto tipo de análisis o concentración de información para poder tomar una decisión ante esta situación mucho más compleja. Entonces, un buen gerente puede delegar, sí, pero ¿qué va a delegar? Va a delegar principalmente decisiones que son programadas, del común, del día a día. La siguiente, por favor. Esto lo hemos visto en una clase anterior, ¿no? Hablamos de los tipos de gerentes según los niveles de organización. Encontramos 3 niveles de gerentes para aquellas instituciones muy grandes, como los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, como los hospitales de segundo nivel, también pueden tener encontramos gerentes de primera línea, de nivel medio y de alto medio. En los centros de salud vamos a encontrar un solo nivel de gerentes, porque está el jefe y los trabajadores del centro de salud. Entonces solo va a tener un tipo de gerentes. Los gerentes de primera línea, recuerdan, son aquellos que están mucho más cerca del rango operativo. Y a propósito de esta diapositiva, es importante mencionar que cuanto más cerca estás del trabajador, la habilidad técnica es la que tiene que predominar. Cuanto más alto es el rango del gerente, la habilidad conceptual es la que tiene que primar. La siguiente, esto es solo para decir que los gerentes de alto nivel son los que están ocupando los cargos más altos de la pirámide del establecimiento de salud o del organigrama. La siguiente, los gerentes de nivel medio son aquellos que se encuentran en nivel medio, encontramos a los jefes de departamento y como gerentes de primera línea encontramos a los jefes de servicio, ¿no? Los gerentes de primera línea son aquellos gerentes del nivel más bajo de la organización que dirigen el trabajo del personal y por lo general están involucrados directa o indirectamente con la producción de la organización, con la razón de ser de la entidad. La siguiente, con la razón de ser o con el servicio que se brinda de manera directa. Estos gerentes de primera línea están cerca en este caso, en el caso de los hospitales, a los pacientes, que son nuestros principales clientes. ¿Y cuáles son los roles jóvenes que tiene que tener todo gerente, ¿no? Ya hemos visto la clasificación, esas habilidades conceptuales, técnicas y humanas que deben tener, pero ahora vamos a ver qué rol, qué papel debe de cumplir todo gerente. La siguiente, entendiéndose como rol, el patrón de comportamiento que se espera que deba tener determinado cargo. La siguiente, y existen roles gerenciales, interpersonales, de nivel decisorio y de nivel informativo, según la clasificación de Henry Mintzberg. Gerenciales son aquellos que están relacionados al cargo de gerente. Y esas son las que hemos mencionado como habilidades conceptuales, humanas y técnicas. Esas son las habilidades gerenciales, que ya no lo vamos a tocar porque lo hemos conversado ya en clases anteriores. ¿Qué otro rol ocupan? Son los roles interpersonales, es decir, que como por debajo de él hay un grupo de personas, ¿no?, que le tienen que rendir información de las funciones que les son encargadas,
tiene que desarrollar algún tipo de habilidad porque está en contacto con personas. Los roles decisorios relacionados a principalmente la toma de decisión. Todo gerente está expuesto sí o sí a tomar una decisión. Puede ser una decisión común, ordinaria o una decisión compleja. El rol informativo ante alguna huelga, ante, por ejemplo, un evento adverso que ocurre en determinado hospital, el gerente, el que ocupe algún puesto, tiene un rol de informar, de convocar, de recibir información y de entregar la información como como el rol autoritario que está, de autoridad que está ejerciendo en el cumplimiento de sus funciones como gerente. Entonces vamos a ver más a detalle cada uno de estos roles y empezamos por el rol de relaciones interpersonales. Hemos dicho que los gerenciales, ya los hemos comentado, que son las habilidades técnicas, las conceptuales y las humanas. Y ahora vamos a desagregar un poquito conversar de los roles interpersonales, qué ejemplos encontramos, los roles decisorios y los roles de transferencia de información. La siguiente, dentro de los roles interpersonales, tenemos el rol de liderazgo. Repito, esto significa que el jefe no necesariamente obliga al trabajador a cumplir la actividad que está especificada en el Manual de Organización y Funciones. No necesariamente obliga a que cumpla con el protocolo de tratamiento establecido, sino que ejerce un rol de líder, tiene seguidores que por voluntad propia, por una buena concientización, por una buena motivación transmitido de arriba hacia abajo, cumple y persigue el cumplimiento de los objetivos institucionales. Esto solo logran aquellos gerentes que llegan a cumplir este rol de líder. También en este tenemos el de figura destacada, porque los trabajadores reconocen al jefe, a su director de hospital, como un verdadero jefe, ¿no? Que motiva constantemente, que se preocupa por mejoras salariales, por remuneraciones u otro tipo de incentivos. El de enlace. Dentro de las relaciones interpersonales, como rol de los gerentes, tenemos también el rol de enlace. Y es ese rol que, si viene el servicio de emergencia a plantear una problemática del servicio, porque hay retraso en la atención, porque de repente el laboratorio se demora en entregar los resultados, apoya el diagnóstico, nunca está presente el retén de ecografía o se demora mucho. El buen gerente asume un rol de enlace cuando convoca a todas las áreas involucradas y ejerce un rol persuasivo entre todos, motivador y conciliador. Esto lo realizan los gerentes en su rol de monitor cuando realizan acciones de monitoreo y de supervisión, servicio por servicio, van por laboratorio, ¿no? Y van diciendo, por ejemplo, miren, ve, el plan estratégico de este año tiene la misión y visión de tal. Mientras van supervisando, también ejercen este rol. Divulgador, porque puede difundir el incremento salarial, puede difundir las nuevas políticas de calidad del hospital, las nuevas, la aprobación del plan de capacitación que beneficia a todos los trabajadores de mi hospital o de mi centro de salud, su rol divulgador. Como portavoz, esto principalmente cuando ocurre un evento ante medios de comunicación, ante la comunidad, ante la sociedad civil organizada, es el que ocupa este rol de poder transmitir lo que ha ocurrido dentro de su entidad que tiene alcance
en la comunidad, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay un caso emblemático o la atención de una figura representativa o emblemática, el gerente es el que asume este rol de portavoz, recolecta información y traslada a los medios de comunicación o a la sociedad en su rol de portavoz la información respecto a la atención de un paciente o al evento que ha sucedido, ¿no? Y luego habíamos dicho también que dentro de los roles de gerente tenemos los roles decisorios. La siguiente, que son aquellos roles por los cuales los gerentes están expuestos a tomas de decisiones constantes. Y aquí vemos el rol de empresario, el rol de controlador, porque puede tomar una decisión con criterios de eficiencia, el- la toma de decisión para asignar o no un presupuesto para determinado proyecto, o si una unidad me pide mayor presupuesto para determinada actividad, tengo que tener ese criterio, esa suficiente información o capacidad para poder decidir en la asignación de recursos, para asignar más recursos o para retirar recursos y dirigirlo a otra prioridad institucional. En el rol de toma de decisiones también está expuesto a conflictos, ¿no? Y debe cumplir un rol negociador. Esto está dentro del rol de toma de decisiones. La siguiente y luego el grupo de habilidades gerenciales, que son los roles gerenciales. Esto ya habíamos conversado en las clases anteriores. Aquellos gerentes de primera línea tienen que tener más desarrollada la habilidad técnica. Aquellos que están en el gerente de nivel medio tienen que tener más desarrolladas las habilidades humanas, y los que ocupan los gerentes de alto nivel, es decir, aquellos que ocupan puestos de nivel estratégico, tienen que tener más desarrolladas las habilidades conceptuales. Pero habíamos dicho al inicio de la clase también que vamos a profundizar en cada uno de estos roles o procedimientos a los que está expuesto todo gerente, visto desde el punto de vista de qué cualidades, qué competencias debería fortalecer cada gerente, sea jefe de servicio, jefe de departamento, subdirector o director de hospital. ¿Qué características deberían prevalecer en él? ¿Cuáles son las competencias que deben de desarrollar? Y esos valores que deben prevalecer. Y vamos a empezar por el concepto de liderazgo. La siguiente, liderazgo. Me parece que está primero. Sí. Eh, liderazgo, entendiéndose como yo miro hacia atrás y encuentro una lista de personas que me están siguiendo por voluntad propia. Ese es un verdadero líder. Tiene capacidad de influir en el recurso humano que forma parte de su servicio, departamento o de su hospital. Y lo ha logrado a través de un buen proceso comunicacional. Constantemente escucha a los trabajadores, constantemente recoge sus intereses, constantemente recoge sus propuestas de mejora para el logro y el cumplimiento de metas. Un buen líder tiene esa capacidad de influir, no de manera obligatoria, sino porque ha tenido diversas acciones que han llegado a motivar e influir en sus trabajadores. La siguiente, esto es lo que hemos, la siguiente es la característica de influir en las personas, haciendo que trabajen de manera propositiva, con entusiasmo, motivados en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Y esto lo logra a través de una comunicación constante. La siguiente, esa comunicación constante se ha dado en diversas etapas
de la gestión, donde se recolecta información, propuestas, innovaciones de los trabajadores, lluvias de ideas, se realizan espacios, un buen jefe realiza espacios para recoger las buenas ideas, los intereses, las necesidades de todos y cada uno de mis trabajadores. La siguiente, y si hay una posición, hay posiciones diversas, ¿no? Entre si es que un buen líder nace o se puede formar, ¿no? Uno puede formar. Y la experiencia dice de que sí, si bien algunos líderes ya nacen con esa habilidad persuasiva de influencia, otros también se forman, ¿no? Llegan a formarse y a poder fortalecer esta, esta capacidad gerencial, esta habilidad gerencial muy necesaria. La siguiente, condiciones de un buen líder. ¿Cuáles son esos requisitos que debería tener un buen líder para decir, sí, efectivamente, esa persona, ese director de hospital, ese jefe del servicio de emergencia, cumple con todas las condiciones de un líder? Uno, porque sus ideas y acciones motivan a otros, a los trabajadores, ¿no? Basta que diga él, miren, todos vamos a la huelga el día de mañana y todos van. Ya ha tenido un proceso de influencia, de persuasión y puede conseguir ese rango de movilización. Otra condición es que consigue el apoyo de los demás de manera voluntaria, sin ser autoritario. Y esto también se ha dado, parte de esas condiciones es la credibilidad, ¿no? La confianza que ha desarrollado este líder frente a sus trabajadores. Porque de repente, verdaderamente, cuando ha convocado y ha propuesto una lluvia de ideas y los ha escuchado, ha trasladado las necesidades de repente y esta persona ha trasladado a su vez esto a las autoridades de la entidad, a las demás autoridades de la entidad y se han generado de manera retroactiva incrementos o algunos tipos de incentivos, ¿no? Por lo tanto, ya tienen un nivel de credibilidad ante sus seguidores. Otras condiciones de un buen líder es que tiene esta visión de futuro. La siguiente, la visión de futuro. Y esto está relacionado mucho a la habilidad conceptual que habíamos comentado en las habilidades gerenciales. Un buen líder fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. No trabajo en grupo, sino trabajo en equipo. Está atento a ideas innovadoras, ¿no? Y aprende rápidamente. La siguiente, no cumplir por cumplir, sino cumplir porque tiene claro que el cumplimiento de esas metas van a finalmente recaer en el cumplimiento de la visión institucional. Un buen líder favorece las sinergias, es decir, estos mecanismos de conciliación, negociación, complementariedad entre los servicios, rescatando lo positivo, ¿no? Este servicio tiene esta fortaleza, lo conjugo como la fortaleza del otro servicio que está al lado o que requiere de sus procesos para cumplir con sus metas. Favorece las sinergias dentro y fuera de la institución, fortaleza sus oportunidades. Un buen líder genera una visión compartida, promueve una visión compartida por los trabajadores y un buen líder también experimenta y corre riesgos. No se mantiene en su status quo. Ahora vemos cuáles son esas tareas que tiene todo líder.
Si cumple con estas condiciones, bueno, tiene algunas tareas. Uno es el de convocar a sus trabajadores. La siguiente, comprenderlos. Como trabaja en equipo, el trabajo en equipo busca que todos adquieran las competencias. Sabemos y se reconoce que en un grupo de personas no todas van a tener las mismas fortalezas, no todas van a tener las mismas debilidades. Y lo que se hace es aprovechar las fortalezas de cada uno. Aprovechar las fortalezas de cada uno. Y cuando yo ya los tengo fortalecidos a mi equipo de trabajo, recién puedo delegar. No puedo delegar si yo no he dado ese paso, ¿no? Del trabajo en equipo y el de mejorar sus competencias de manera conjunta. La tarea de un buen líder es cultivar su carácter, ser ecuánime, inclusive ante situaciones de conflictos, formar y educar. Un buen líder no solo supervisa y monitorea en la función de control, sino también durante los procesos de supervisión, si identifica una brecha de capacitación, pues tiene esta función de capacitar y transferir competencias, de educar a sus trabajadores, ¿no? Y el reconocimiento, tan importante como el poder cumplir las metas institucionales, es también el reconocimiento al logro de las metas. ¿Y quiénes logran las metas? Los trabajadores, ¿no? Este es un punto muy importante en la tarea de un buen líder. ¿Cuáles son las estrategias, la siguiente, que puede utilizar un buen líder? Uno, el de persuasión, influencia en mis trabajadores. La integración, busco la unificación, ¿no? Entre diversos servicios, diversos departamentos de mi hospital. Y finalmente las estrategias para liderar también recaen en su capacidad de negociación. Van a haber situaciones de conflictos, eso es de hecho. Por eso es que todo buen gerente tiene que conocer esta estrategia, que es la estrategia de negociación. ¿Cuáles son las recomendaciones que les podríamos brindar a una persona que recién está ocupando un cargo gerencial, que quiere formarse y fortalecer esta competencia, desarrollarla mucho más? La siguiente, hay una lista de recomendaciones para poder ejercer de manera correcta este rol de liderazgo. Uno es haciéndose responsable. Yo puedo delegar, como les menciono, pero no puedo transferir la responsabilidad. No puedo decir, ah, no, yo no tomé esa decisión de la compra de ese tomógrafo. La tomó tal gerente porque yo le delegué esa actividad. No, la responsabilidad jamás se delega, se mantiene. Yo puedo delegar la actividad, pero yo sigo siendo responsable de esa actividad. Entonces, un buen líder tiene que responsabilizarse por las acciones, las decisiones que está tomando y por las acciones que desarrollan las personas que están bajo su cargo, porque él ejerce también un rol de control, de monitoreo, y debió de darse cuenta de algunos incumplimientos que pueden transgredir el cumplimiento de metas institucionales. Una recomendación adicional puede ser el de conocer sus debilidades, identificar sus debilidades como líder, pero también identificar las fortalezas de sus trabajadores para potenciarlas, para transferir esas fortalezas a los demás trabajadores, pero también en conocer cuáles son las debilidades de mis trabajadores, debilidades sobre las cuales tengo que ejercer una acción de capacitación. Otra recomendación es el hecho de que un buen líder busca siempre, no se queda en el status quo, sino siempre está buscando mecanismos de ciclos de mejoras continuos. Es un ejemplo de conducta correcta, un buen líder. Un buen líder tiene que ser un modelo, modelo en valores institucionales de honestidad, de transparencia, de cumplimiento de metas. Otra recomendación para un buen líder es que está preocupado siempre por la mejora de las competencias de sus trabajadores.
va a desarrollar y promover el potencial de sus trabajadores. Un buen líder debe mostrarse siempre disponible. La siguiente, debe velar por el cuidado de sus trabajadores, mantener informados en el nuevo plan estratégico, en el plan operativo recientemente aprobado, debe fijar metas alcanzables, medibles, debe tener metas medibles, pero deben ser realistas. El SMART. Toma de decisiones correctas y oportunas. Otra recomendación que podemos dar en el tema de liderazgo es el que tiene que empaparse del MOF, del Manual de Organización y Funciones para su puesto, para el puesto que está ocupando. Tiene que esforzarse por conocer en qué consiste su trabajo, cuáles son las normas que le aplican en el cumplimiento de sus funciones, informarse prioritariamente de lo que debe realizar dentro de su servicio, dentro del departamento, dentro del hospital, pero también de algún tipo de información clave, como el plan estratégico de su hospital, el plan estratégico de su establecimiento de salud y su plan operativo. Otra recomendación que podríamos dar para liderar es que todo líder debe siempre promover la conformación no de grupos de trabajo, sino de equipos de trabajo. La siguiente y última son las recomendaciones para liderar. Este grupo está relacionado a que es integrador, todo líder tiene que ser integrador entre las diversas oficinas, promoviendo el trabajo en equipo, debe siempre mantener una actitud del sí se puede, vamos, podemos cumplir la meta, actitud positiva, debe hacerse responsable por las decisiones que toma y por las funciones que le son asignadas. Y finalmente debe estar expuesto, esto ya lo hemos mencionado también en las primeras recomendaciones, ¿no? Que es el de estar, al momento de innovar, yo estoy expuesta a algún tipo de riesgo. Así que tengo que desarrollar estrategias para poder hacer frente a los riesgos a los que están expuestos. La siguiente, manejo de conflictos. Ahora vamos a otro procedimiento al que están expuestos todo gerente, son las situaciones de conflictos, reclamos de los trabajadores. Todos los reclamos de los trabajadores son negativos, o hay algunos que muy por el contrario son propositivos, porque si yo trabajo sobre incentivos, sobre mejorar los derechos existentes de mis trabajadores, esto va a repercutir en el cumplimiento de metas institucionales, en la mejora de la productividad, en la mejora de los servicios que se dan directamente con el paciente. Va a influir de manera directa en la satisfacción de mi recurso humano. La siguiente. Entre los objetivos institucionales, afectos, que se definen como mutuamente incompatibles entre lo que ofrece la gestión y entre lo que percibe el trabajador. Dos o más partes, estamos hablando en el caso de un conflicto entre un jefe y un trabajador. Dos o más partes perciben que todo en parte tiene intereses que no son comunes entre las partes. La siguiente son más definiciones de conflictos, situación entre la que existen actores que persiguen objetivos diferentes, incompatibles. Es una situación donde dos o más seres humanos desean objetivos que son percibidos como obtenibles por uno, pero no por ambos. La siguiente, y esto se da porque es parte del ser humano. El ser humano siempre se va a quejar, siempre se va a quejar, siempre va a estar, y toda queja
de un trabajador es necesariamente un conflicto malo, ¿no? Existen quejas que muy por el contrario se llaman conflictos funcionales, que tomamos conocimiento de esa necesidad del trabajador, esa aspiración del trabajador, y lo que hacemos es, bueno, lo puedo hacer, la norma me lo permite, si la norma me lo impide, pues no podría. Pero si la norma no me lo prohíbe, un buen gerente lo que hace es buscar los mecanismos para poder satisfacer esa necesidad sentida de mis trabajadores. El conflicto es una realidad nata del ser humano, donde eh, toda vez que estamos en constante relación con personas, va a haber una situación de conflicto. Eh, y esto se va a mantener cuando no se ponen de acuerdo, ¿no? Existen tipos funcional y disfuncional. Los funcionales son aquellos conflictos que pongo de conocimiento al equipo de gestión y el equipo de gestión encuentra que legalmente se puede identificar alguna estrategia para cumplir con esa necesidad de sentida del trabajador. No sé, por ejemplo, se aprueba el plan de capacitación del Hospital Hipólito Unanue y este solo tiene un monto asignado de 100.000 soles, con lo cual muchos de los servicios están muy descontentos porque no han alcanzado las capacitaciones en este año. Se han priorizado algunas con el presupuesto asignado y han quedado relegadas muchas capacitaciones en el área de cuidados intensivos, en el área de atención ambulatoria, de apoyo al diagnóstico, priorizándose, no sé, este año las oncológicas, las relacionadas a cardiovascular, las relacionadas a neurocirugía, etcétera. Pero esas otras han quedado de lado. Y ellos se vienen a quejar al director. Oye, mira, ve, estamos insatisfechos porque ya han pasado 5 años y mi equipo no se capacita. Se siguen priorizando los mismos. ¿Qué hago? Puedo reformular con ese criterio de a quién han asignado en los años previos, o lo que puedo hacer es solicitar más presupuesto o identificar de repente algún cooperante que quiera, algún cooperante, COICA, por ejemplo, transfiere competencias y organiza cursos relacionados a procesos asistenciales. De la misma manera, tenemos a la OPS, a la OMS. Un buen gerente podría hacer un convenio y solicitar algunas capacitaciones a este tipo de entidades. Y se convirtió una queja en un conflicto funcional que lo que hace es poner en conocimiento al equipo de gestión. Se ve que esto no se prohíbe, hay viabilidad y yo genero mecanismos para poder atender esa necesidad sentida por mis trabajadores. Eso es un conflicto funcional. Mientras que un conflicto disfuncional es aquel donde hay esa necesidad, pero esa necesidad solo es perseguida por una sola persona y el beneficio es único. Representante de repente de algún sindicato que solo busca ejercer algún tipo de figura representativa porque va a lanzarse el próximo año como alcalde o porque quiere ser el nuevo director del hospital. Cuando se persigue, cuando se plantea una queja, una necesidad, pero se persigue solo un beneficio propio, individual o de 2 o 3 personas, ese es un conflicto disfuncional, porque no hay un objetivo común, no hay un beneficio institucional ni mucho menos de un grupo de trabajadores. Es un beneficio público. La siguiente, por favor. ¿Cómo tratar los conflictos? Entonces ya sabemos que hay conflictos buenos y conflictos malos. Los conflictos buenos, los conflictos funcionales, los conflictos malos, los conflictos disfuncionales. ¿Cómo puedo hacer frente a los conflictos? eh, ¿Cómo puedo tratar los conflictos? Uno, debo tener claro cuál es el problema. Y les había hablado del ejemplo, no sé si a ustedes o a otro grupo, de la naranja, ¿no? Una mamá tenía una naranja en su repostero de frutas y sus 2 hijas querían la naranja. Se peleaban, hay una guerra entre las dos, ¿no? Que tú siempre le das a ella,
No que ella es tu favorita, no que ella siempre come, etcétera. Las dos querían la naranja y la pregunta correcta de la mamá debe ser, Ana, ¿para qué quieres la naranja? Carla, ¿para qué quieres la naranja? Resulta que Ana quería la naranja para comer la fruta y Carla quería para preparar con la cáscara, con la ralladura de la cáscara de la naranja, un queque, una torta. Si yo junto esos dos intereses, ninguno de los intereses se cruzan o son incompatibles. Bien puedo rallar la cáscara de la naranja y le entrego la cáscara rallada a Carla para que prepare su torta y puedo dar el contenido interno a mi otra hija para satisfacer su necesidad de comer la naranja. ¿Hay un problema claramente identificado? Sí. Cuando yo he ido a ver el por qué, ¿cuál es la causa principal que está motivando ese pedido? Eso es importante para tratar y poder encontrar una salida a un conflicto, conocer a detalle de cuál es la causa raíz del problema. Asimismo, otra indicación que se da para tratamiento de los conflictos es no mezclarlo. Empezar a tratar conflictos de manera individual, no mezclarlos entre sí. Siempre presentar el conflicto en la situación y no de comportamiento, es decir, no en lo molesta que están. Mírame como tú estás molesta, a ti no te voy a escuchar, la voy a escuchar a la otra hija, nada más que esté tranquila pidiéndola comer la naranja. Mientras Carla está ofuscada pidiendo, no, no presentar los conflictos en términos de comportamiento, sino en términos de situación. Expresar el problema en términos de interés mutuo y no solo de una de las partes. Cuando escucho y siento a dos bandos, no sé, obstetras y enfermeras, pues las tengo que sentar a las dos y no solo escuchar a una de ellas. La siguiente, por favor. Ya está descrito, existen vías de solución para tratar los conflictos. Puedo hacer que puedo recibirlos yo como jefe de departamento o puedo hacer que los reciba el director del hospital. Y si aún así persiste el conflicto, hay otras vías, el arbitraje, que se contratan empresas para que de manera conciliatoria las partes puedan exponer sus problemas y hay un árbitro que no tiene un interés para uno de los lados, sino ejerce un rol de árbitro y que es el que dirime cuál sería la solución. Y otro es la mediación por expertos. La siguiente. Para solucionar con los conflictos, estamos con dos estrategias. Uno es la negociación, que la vamos a mencionar también con más detalle en las diapositivas que vienen, y la mediación, entendiéndose como negociación el proceso por el cual las partes, ¿no? Las partes resuelven el asunto manifestando cuáles son sus intereses. La siguiente, Jocelyn, por favor. El arbitraje existe un rol, un interventor neutral, ¿sí? Aquí la diferencia es que lo que se decida es lo que decide el árbitro es lo que finalmente se va a ejecutar. En la mediación no, ambos pueden llegar a un acuerdo. En el arbitraje no, este tercero es el que prácticamente dirime lo que se va a realizar, el que emite la decisión final. La siguiente. Y vamos a profundizar en la negociación, porque es a lo que usualmente van a estar expuestos y la estrategia que deben aplicar ante alguna situación de conflicto. El jefe
sea jefe de departamento, director de hospital, aplica este procedimiento. ¿Y en qué consiste la negociación? Es acercar a las partes, ¿no? La siguiente, ponerlas frente a frente, escuchar su problemática, escuchar cuáles son las necesidades de cada uno, identificar si existe algún punto común de interés para poder plantear alguna alternativa de solución. Se escucha cada una de las partes, cuál es el planteamiento de sus problemas, cuáles son los intereses, las necesidades prioritarias para poder tomar una decisión. ¿Qué objetivo persigue la negociación? La siguiente, el único objetivo es eso, llegar a un acuerdo. El acuerdo puede ser, ya listo, a ti te doy la cáscara de la naranja y tú consumes el contenido de la naranja. Ese es el acuerdo. Y si es que aún así no se ponen de acuerdo, el otro acuerdo sería no romper la posibilidad de seguir negociando en otras circunstancias. Ese es el objetivo de una buena negociación. Puede ser que yo no me ponga de acuerdo ahora, pero nadie me impide que en la próxima reunión, ante una situación similar entre las mismas partes, yo pueda seguir negociando. La siguiente, algunos puntos a tener en cuenta al momento de la negociación. Uno es que no es que tengas que decir no, se hace lo que yo diga, solo lo que yo opine va a ser lo correcto. Y ya de antemano digo que las voy a escuchar, pero no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Por el contrario, la negociación es estar dispuesto a ceder en alguno de los puntos, que de repente uno ni siquiera se había imaginado, pero es estar dispuesto a ceder, siempre y cuando la norma se los permita. No es un juego quien gana y recibe su medallita, no. Acá hay un atrás de personas que quieren también cumplir, atender sus necesidades. Dentro de las características de la negociación también tenemos la última que menciona acá, se aprende y se perfecciona con la práctica. Eso es importante tener en cuenta también. La siguiente, por favor. Preparación del objetivo. Esto es para la reunión de la negociación. La definición del objetivo. Y poder también indagar cuáles son aquellos planteamientos que me pueden decir de último minuto. Para la negociación, para yo dar una cita a mis trabajadores, yo tengo que tener una agenda. Vienen a tocar que falta las capacitaciones. Mi servicio no ha recibido capacitación y quiero que este año me incorporen capacitaciones. Pero de repente al momento de la reunión de negociación me plantean otro tema. Puede darse esa situación también, entonces uno tiene que estar preparado a esos otros puntos adicionales. Recoger la información necesaria, establecer el margen de maniobra y determinar la estrategia que voy a escoger para hacer frente a ese problema. Ya tengo que tener ese mapeo de cuál va a ser la estrategia que voy a, o la decisión que voy a tomar, las alternativas de decisiones. Tengo que ir preparado para este proceso de negociación con diversas alternativas. Se me cae la alternativa uno, pues tengo la alternativa 2, 3 o 4. La siguiente, hay fases en el proceso de negociación. La siguiente, por favor. Uno es la fase en que yo los recibo, los hago pasar a mi oficina, los recibo. Es la fase de apertura de la negociación. Este punto también es importante, ¿no? El espacio donde yo los recibo, el espacio donde voy a escuchar, donde los voy a mirar, donde ellos van a sentir que en verdad yo estoy escuchando cada uno de sus planteamientos. Si yo los recibo en un espacio pequeño, asignado,
incómodo, donde de repente hay mucho ruido, no voy a poder escucharlos, pues ya ahí mi fase uno de apertura o de toma de contacto ya está vulnerado. Y hay un riesgo alto que esa negociación caiga. Y simplemente pues, se vayan al paro y la huelga, no quieran ningún tipo de negociación. Así que no se tiene que desestimar esta primera fase de apertura y de contacto. La siguiente fase es de escuchar cuáles son sus necesidades y de establecer cuáles son las propuestas que ellos traen y las propuestas que nosotros como jefes vamos a plantear. El siguiente es de la generación de opciones. Entre todos ellos, nosotros, los trabajadores y ustedes, cuando ocupen un cargo gerencial, van a listar de manera conjunta cuáles son las opciones, las alternativas de solución, y de esas se extrae el acuerdo. Ahí no termina en la reunión. Perfecto, nos damos la mano y todos vamos por el acuerdo número uno. Pongo un acuerdo uno y dos. No, queda un buen líder, se preocupa en verificar que ese acuerdo que yo he tomado se cumpla. Porque si yo no me preocupo por esa fase, el otro mes ellos ya no van a querer negociar porque no confían en mi palabra. No doy crédito a mi palabra porque simplemente no he monitorizado y no he verificado que eso se ha cumplido en el plazo que debió cumplirse. Y estoy expuesto a un paro si no es una huelga. Entonces, esta fase de seguimiento de los acuerdos es muy importante, ¿no? ¿La puedo delegar? Sí, le encargo a mi subdirector, a uno de mis médicos asistentes, si soy jefe de servicio, que se encargue de verificar que ese acuerdo se cumpla. La siguiente, ¿cuáles son los errores? La siguiente, errores que se tienen que evitar durante la negociación. Que el objetivo no esté bien planteado. Si el objetivo no está bien planteado, la alternativa no está bien planteada, por lo tanto, no se va a cumplir con un buen acuerdo. Otro es la aparición prematura de posturas firmes e inflexibles. Yo tengo que, desde un inicio, mostrar una postura de uno de escucha, habíamos dicho de ceder, estar predispuesto a ceder. No significa que le voy a decir sí a todo, pero tengo que tener esa postura. Si es que la norma no me lo impide, pues tengo que identificar la forma. No saber escuchar, no saber revelar la información de la que disponemos de forma progresiva, eso también es importante. Ir dando noticias positivas de a pocos, no desde el inicio. ¿Saben qué? Desde el otro mes se van a incrementar las remuneraciones, además van a recibir capacitación, además es todo lo positivo, me lo desgasto y no guardo nada para cuando me pidan algo que yo no pueda cumplir. Cuando me pidan algo que no pueda cumplir más adelante, pues yo les diré, no se preocupen, esto no puedo atenderlo, pero les doy la noticia que a partir de la siguiente fecha, ustedes van a tener los viernes para poder venir de la vestimenta que quieran, no sé, para mejorar el clima organizacional, ¿no? Muchas empresas hacen esto. De lunes a jueves vienen formal y el último día el personal administrativo puede venir de manera informal, ¿no? Con jean, con una ropa más cómoda. Tengo que guardar información. No por el hecho de que uno de los que están en la mesa pierde el control, yo tengo que perder el control. No, esto es muy importante, ¿no? A veces las posturas de algunos representantes de sindicatos son críticas y te sacan de casillas, pero un buen gerente siempre tiene que mantener su ecuanimidad y hacer que prevalezca la racionalidad sobre cualquier interés o exposición a emoción. Y finalmente, es un error siempre decir, yo voy a ganar como director de hospital en esta reunión. Mi posición es la que va a ser el acuerdo final. De repente los trabajadores me traen una mejor postura o con quien estoy haciendo la negociación me trae una mejor estrategia de solución que la que yo había pensado.
que me conviene inclusive. Tengo que pensar en que no siempre va a ganar la propuesta que yo estoy trayendo. Puede ser que haya una mejor propuesta o puede ser que en definitiva la otra parte exponga que las normas permiten atender ese pedido que me están haciendo llegar. Yo pensaba que eso no estaba, eh, eso me prohibía la norma, pero ellos me traen y me dicen, no, eso es falso. La norma sí permite el incremento o la aplicación de este incentivo, de este bono nutricional. Y resulta que lo que yo planteé al inicio no va a ser el acuerdo final, sino lo que ellos están trayendo. Pues debo pensar en términos, ¿sí? Eh, de poder resolver el problema, no en términos de vencer. Y finalmente, ya cerrando el tema de negociación, la siguiente, ¿qué sí debes de hacer? Habíamos visto en la diapositiva anterior qué no debemos de hacer. Ahora, ¿qué sí debemos de hacer para negociar con éxito? Uno, si no es necesario negociar, entonces no negociemos. Dos, no negociar a través de otras personas, ¿no? Con las personas que tienen que exponer las necesidades sentidas de los trabajadores, con las personas con quien realmente tengo el conflicto, no intermediarios, porque de repente el intermediario no te hace llegar la causa principal que está motivando al conflicto. Otro, para negociar es bueno tener un plan con alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Otro aspecto a tener en cuenta para negociar con éxito es que el que pregunta, dirige y domina la situación. Ese es el rol que uno debe mantener. Un buen director, negociador, tiene que manejar y dominar la reunión, no dejarse nominar por los que están viniendo a negociar. Otro aspecto a tener en cuenta para una negociación con éxito es tratar que el número de integrantes de las partes que están formando parte del conflicto sean el mismo número. Si, por ejemplo, viene a mi oficina el servicio de emergencia y el servicio de laboratorio que están peleados, yo tengo que mantener el mismo número de personas en la reunión del servicio de emergencia y del servicio del laboratorio de apoyo al diagnóstico. Y las últimas, no perder la calma, ¿no? La racionalidad debe primar sobre las emociones, no alardear del éxito obtenido y es importante aprender de los errores. La siguiente, por favor, toma de decisiones, definiciones. Es a lo que todos los gerentes, la siguiente, es a lo que todos los gerentes están expuestos, no sean gerentes de primera línea, de nivel medio o de alto nivel, todos los gerentes están expuestos a decisiones, decisiones programadas o decisiones complejas, no programadas. La siguiente, la toma de decisiones es el proceso por el cual yo elijo una o dos alternativas para solucionar el problema, entendiéndose el problema como la brecha de lo que existe sobre lo que debe de ser. La siguiente, la toma de decisiones es el proceso por el cual se identifica, habíamos dicho en la diapositiva anterior, la solución de un problema con una, dos o más alternativas, pero también consiste en la siguiente, en que yo estoy atendiendo una brecha, ¿no? Una disrupción entre lo que existe y lo que debe de ser lo deseado. Lo deseado es que todos los servicios tengan una capacitación este año. Eso es lo deseado.
todos mis servicios del hospital, inclusive todos mis trabajadores reciben una capacitación. Eso sería lo ideal. Pero en la práctica, como solo me han asignado 100.000 soles, tengo que priorizar. Y mis criterios de priorización son en base a algunos aspectos. Pero sin embargo, el problema existe, porque hay insatisfacción del resto de mis trabajadores. Para yo hacer frente a ese problema, tengo que tomar una decisión entre la alternativa uno y la alternativa 2. La siguiente, pero para yo decidir entre la alternativa uno y la alternativa 2, tengo que tener información. Esa información es, regresando al caso de capacitación, ya. Este servicio que me está pidiendo la capacitación este año, en verdad, nunca ha tenido capacitaciones. Veo y resulta que no, todos los años recibe capacitación. Y los de este año que hemos priorizado, es la primera vez después de 10 años que reciben una capacitación. Entonces está clara mi decisión. La información, la decisión se tiene que basar en información, pero no cualquier tipo de información, en información apropiada, disponible, necesaria, válida, es decir, correcta y oportuna. Las tomas de decisiones, para las tomas de decisiones, la siguiente, yo, para las tomas de decisiones, lo que voy a hacer es identificar la situación, problema, qué tan grande es el problema. La anterior, por favor. Previamente, yo identifico el problema, analizo el problema, tengo una, dos, tres o más alternativas, selecciono la alternativa e implemento la alternativa. Teniendo en cuenta que al elegir mi alternativa, yo puedo haber tomado una buena o una mala decisión que va a repercutir en el cumplimiento de metas. Por ello es la importancia de la decisión basada en información. En la siguiente, por favor. Ahora sí, vemos, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, los umbrales del problema, qué tan grande es la brecha que existe entre lo que se desea o debería de ser versus lo real, a cuántas personas está afectando mi problema, de ser la situación un problema, qué tan difícil será la solución. Necesito construir una nueva emergencia, necesito cerrar laboratorio, qué tiempo me voy a demorar a resolver el problema. Son aspectos que uno tiene que tener en cuenta para elegir y tomar la mejor decisión. Y ya conocemos, ¿no?, una oportunidad cuando factores externos ingresan a la entidad o se presentan ante una entidad para ayudar al cumplimiento de los objetivos y metas. La siguiente. Para la toma de decisiones, yo me hago estas preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto debo hacer? Y esto va muy relacionado a los umbrales, a definir, tener un marco del problema, qué tan grande es la brecha entre el estado real y deseado, a cuántas personas afecta este problema, qué tanto este problema va a afectar para el cumplimiento de mis metas institucionales. Está muy relacionada esta pregunta, cuánto hacer,
el cuándo lo debo cumplir. Este problema necesita una inmediata resolución. Si no, cierro la emergencia. Mis laboratorios no tienen insumos. Mi personal se ha enfermado de tuberculosis. Yo necesito resolverlo. No, si soy un hospital distrital, el único encima que tiene laboratorio, pues ese cuándo significa en esta semana, no significa meses. Pues también es una pregunta importante que yo tengo que hacerme al momento de dimensionar mi problema. Siguiente, ¿con qué? ¿Con qué elementos yo voy a poder resolver mi problema? Lo anterior. Y finalmente, ¿qué esperar de mi toma de decisiones? Son las preguntas que todo gerente debe hacerse al momento de tomar una decisión. Ahora sí, la siguiente diapositiva, pero todo gerente tiene que tener en cuenta también que no es Dios, pues, ¿no? Ningún administrador puede resolver todos los problemas que surjan en la actividad diaria, en el cumplimiento de sus funciones, por lo que debe priorizar. Haciéndose estas preguntas, ¿no? ¿Es el problema fácil de resolver? Pues puedo priorizarlos por ese criterio, si es fácil o no. El otro criterio que puedo tener, ¿puede el problema resolverse por sí mismo? Y lo otro, ¿me compete tomar esa decisión? O de repente no debería haber llegado a la dirección del hospital si no puede resolver este problema el jefe del departamento. Entonces, converso con el jefe del departamento para que atienda este problema de este trabajador específico de su servicio. ¿Cuándo tomo las mejores decisiones? La siguiente, por favor. Tomo las mejores decisiones cuando me tomo el tiempo para investigar, cuando consulto con alguien que ya ha pasado por este problema, cuando no adelanto conclusiones y cuando logro retroalimentarme de los resultados. No me quedo simplemente en lo que pasó o la decisión que tomé, sino que voy y evalúo, monitoreo y pido información sobre los resultados que se devinieron post la elección de mi alternativa 1 o 2. Entonces, ya eh, para poder contextualizar y llegar a la determinación de problemas, la siguiente podemos ver cuál es la naturaleza de los problemas, y su relación con la toma de decisiones. Dale más clics, por favor. Partimos de los niveles gerenciales. En los niveles superiores, ¿cierto? Voy a tener problemas más críticos. Cuanto más alto esté mi puesto, cuanto más alto esté mi puesto, mis problemas van a ser más rutinarios o van a ser más complejos, chicos. Rutinarios son las decisiones programadas, problemas estructurados. Pero cuando yo voy subiendo de puesto, los problemas a los que me enfrento son más complejos y no son decisiones rutinarias. No firmo como todos los documentos que derivo, no. Son decisiones de mayor alcance, de mayor complejidad. Ahí hemos puesto casos. Firmar la asistencia de los trabajadores que me llegaron el día de hoy y lo remito a recursos humanos. Esa es una decisión rutinaria, pero firmar un documento que solicita la contratación de 100 trabajadores para mi servicio de emergencia es una decisión no programada, más compleja, ¿no? Inclusive no estructurada. Y cuanto menos estoy en el puesto gerencial, estoy en el nivel inferior, mis problemas están más relacionados a decisiones rutinarias, no programadas, del día a día. Y la naturaleza de mis problemas es más estructurada, ¿sí? Por lo mismo que se dan de manera rutinaria. La siguiente. Ya hemos adelantado los conceptos de decisiones programadas, decisiones no programadas. La siguiente.
Y empezamos por las programadas, ¿sí? Son aquellas tomadas de acuerdo con alguna política, alguna norma, un procedimiento, como por ejemplo la asistencia. Ya existe una norma que el personal de salud firma su ingreso, los médicos firman y el jefe del servicio refrenda la lista de asistencia y lo deriva a recursos humanos. ¿Sí? Esa es una decisión que sigue un procedimiento ya establecido. Y esto se basa en que toda institución tiene políticas escritas o no escritas que nos van a ayudar a simplificar la toma de decisiones de aquellos procedimientos o procesos rutinarios, ¿no? Que se dan en situaciones recurrentes. Son repetitivas, rutinarias. La siguiente. Versus las decisiones no programadas, que son aquellas que se ocupan de problemas más críticos, más complejos, como la que se expusieron los jefes, el ministra de Salud en la COVID. La pandemia por la COVID-19 expuso a todos los directores de hospitales a decisiones críticas complejas no programadas. Son aquellas que se ocupan de problemas no habituales, excepcionales, ¿sí? Que no se dan del día a día y que por lo tanto necesitan un tratamiento más especial. La siguiente, mayor tiempo, mayor información para la decisión. La siguiente, por favor. Y hay ciertas condiciones que uno tiene que tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Habíamos dicho que necesitamos información para una toma de decisión. Cuanto yo más me alejo de la decisión, menos criterios o más riesgo, perdón, voy a tener, ¿no? Más turbulencia, más incertidumbre, más riesgo, versus una toma de decisión con información. La siguiente. La decisión tomada en base a información parte de un proceso racional, ¿no? Que tiene etapas en que las cuales van a permitir que los administradores o los gerentes puedan seleccionar la mejor alternativa, ¿no? La siguiente. Y estos son los cuatro. Investigar la situación, definir de manera clara, y esto ya lo habíamos comentado al inicio, definir bien el problema, la causa raíz del problema, que se venga a su mente el problema de la naranja, por ejemplo, ¿no? Definir bien cuál es el problema, cuál es el interés. Dos, identificar los objetivos de la decisión y diagnosticar las causas. Analizar, y aquí puedo aplicar mi herramienta del por qué, el análisis causa-raíz, la espina de Chicago, ¿no? Todas esas herramientas que ya conocemos. Y conociendo yo de manera clara y profunda mi problema, voy a poder proponer la mejor alternativa. Y es el segundo paso. Las alternativas. Aparecerán 5 o 6 alternativas y las con la selección de esa alternativa. Siguiente diapositiva. Me hago preguntas también al momento de elegir la alternativa. ¿Es factible o no la alternativa? ¿Sí o no? Si no es factible, o sea, si no se puede ejecutar, si no es viable, pues la desecho. Si sí es viable, me hago la siguiente pregunta. ¿Es satisfactoria la alternativa? O sea, ¿va a satisfacer a la mayoría de mis trabajadores? ¿Sí o no? Si es no, la desecho. Y mi siguiente pregunta será, ¿tendrá la alternativa consecuencias positivas o negativas en el cumplimiento de mis objetivos institucionales? Pues si no está acorde con mis objetivos, pues la desecho, y si sí está acorde, pues realizo evaluaciones
al momento de elegir esta alternativa. Hay otra técnica, la siguiente, que es la técnica Delphi, que nos habla de etapas, otras etapas, ya no 4 etapas, sino otras más etapas para elegir la mejor alternativa y tomar una decisión más certera, que es uno, formulación de la pregunta, que el problema, identifico a los participantes que me van a ayudar a resolver el problema. Siguiente, eh, es más formal esta técnica, la composición, ¿sí? De las personas que van a participar en esta fase y van a resolver las preguntas. La siguiente, el análisis del resultado del primer cuestionario, la composición y envío del segundo cuestionario. Puede ser con el mismo grupo que ha participado en el primer cuestionario o en un grupo diferente que me va a aportar con nuevas alternativas. Aplicación de un tercer cuestionario que me va a permitir sobre los cuestionarios que he aplicado en las primeras fases. Yo tengo preguntas más consolidadas y este sí tiene que ser con un nuevo grupo de participantes para que con este nuevo grupo, que pueden ser representantes de todas las gerencias de mi hospital o con todos los servicios de mi departamento, elegir las mejores alternativas aplicando un cuarto cuestionario. Y posteriormente, con este cuarto cuestionario, yo elijo las mejores alternativas y estas se plasman en un informe final. La siguiente, para una toma, estos son algunos tips. Luego terminamos con ventajas y desventajas. Tips 1, establecer prioridades. Recuerden que no todos los problemas los voy a poder resolver. Se tiene que tener información válida, certera. Se debe proceder en forma metódica y cuidadosa. Puedo utilizar la técnica Delphi o la técnica de los 4 pasos que hemos mencionado y tener cuidado siempre con los prejuicios. No deben prevalecer. Un ejemplo, temas de opiniones. Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con el aborto, o si no estoy de acuerdo con, eh, si no soy católico, o si, no, o si soy ateo, no deben primar estos factores individuales sobre las decisiones y beneficios institucionales. La siguiente, hay unas ventajas de las decisiones, sobre todo cuando estas decisiones se toman en grupo, como en la técnica Delphi, se valida aquí la decisión participativa, porque vemos a 3 o 4 grupos participando de la elección de la mejor decisión. Entonces, existen decisiones que yo voy a tomar de manera individual y existen decisiones que yo voy a tener que tomar en grupo. Existen ventajas para la decisión en grupo. Uno es mayor información, mayor conocimiento, con varias personas que están participando de la decisión. Otra ventaja de la decisión en grupo es que incrementa la aceptación de la decisión, toda vez que de repente en este problema de emergencia y laboratorio, hago que la decisión la tomemos en conjunto, el director, el subdirector, el jefe del servicio de emergencia y el jefe del servicio de apoyo al diagnóstico que tiene a su cargo el laboratorio. Si mi decisión fue tomada en grupo, eso significa que va a haber más aceptación de la alternativa de solución que escogí. Otra ventaja de la decisión en grupo es que incrementa la legitimidad de la decisión tomada. Pero también tiene sus desventajas, ¿no? El hecho de tomar decisión en grupo. ¿Cuáles son? Las siguientes. Uno, que requiere mucho tiempo, a diferencia si solo una persona decide. Dos, que existen presiones en la aceptación de la decisión. A veces 3 están de acuerdo y el cuarto no. Y la siguiente es que al todos haber participado en la decisión, no se sabe quién es el responsable de la decisión, quién va a hacer el seguimiento al cumplimiento de ese acuerdo.
La siguiente, ¿en qué fases de mi proceso de gestión yo puedo tomar una decisión? Uno, al planificar. Y durante mi fase de planificación puedo estar expuesto a decisión. En el momento de elegir cuáles serían mis mejores objetivos, en el momento de elegir cuáles serían mis mejores estrategias, en el momento de seleccionar mis objetivos de corto, mediano o largo plazo y en el momento de identificar cuáles son esos objetivos más difíciles de cumplir. También en la función de organización puede estar expuesta a decisiones. La siguiente, al momento de elegir cuántos deseados debo de tener bajo mi dirección, que deben de, informarme, al momento de elegir el tipo de organigrama que debe tener mi empresa, al momento de elegir cuáles son el perfil de puestos para cada uno de los puestos que existen en mi hospital y al momento de querer replantear un nuevo organigrama para mi entidad. Al momento de dirigir, también la siguiente. Al momento de dirigir, también, ¿no? También me expongo a una decisión, como por ejemplo cuando quiero ver cómo manejo a empleados que están poco motivados, qué estrategias de motivación tengo que elegir, cuál es el estilo de liderazgo más efectivo que me va a ayudar al cumplimiento de metas, cómo cambio mis políticas de productividad y de incentivos, cuál es el momento más indicado para tratar este conflicto, hoy, mañana, la próxima semana que voy a incrementar las remuneraciones. En el proceso de dirección también me expongo continuamente a decisiones. Y finalmente, la siguiente, en la función de control. También expongo, me expongo a toma de decisiones al momento que quiero elegir cuáles son los servicios que voy a supervisar este mes. ¿Por qué servicios empiezo mi supervisión? Por los servicios de emergencia, por los servicios de atención ambulatorio. Cuando quiero elegir cómo debo controlar las actividades más críticas. Cuando quiero elegir por ejemplo, qué tipo de sistema de información, qué tipo de historia clínica es el que debo de aplicar aquí en mi hospital, en mi clínica, en mi consultorio. Estoy también exponiéndome a un tipo de decisión. La siguiente diapositiva, un lema, ¿no? Tener en cuenta que para tomar buenas decisiones, las variables siempre cambian y las partes involucradas pueden definir el éxito de distintas maneras, haciendo que una decisión pueda ser difícil de tomar, ¿no? La siguiente, y bueno, esto habíamos visto las diferencias entre trabajo en equipo y trabajo en grupo, y aquí nos vamos a quedar. Creo que ya son, a ver, las 5:58. Sí, chicos. Hasta aquí nos quedamos. Nos falta conversar del trabajo en equipo y de motivación, me parece también, que teníamos previsto para ahora. Hasta aquí nos quedamos. Gracias, Jocelyn, por compartir las diapositivas. No se preocupe, doctora, gracias. Listo. Pueden integrarse a sus grupos de seminario. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el día.